Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la webinar sobre medidas preventivas y de contención en la empresa por COVID-19. Muchas gracias por su asistencia. Y hoy tenemos como ponentes para esta webinar a Óscar Barahona y un servidor. Mi nombre es Eusebio González. Los dos somos técnicos de prevención genérica de mutua intercomarcal. Y en nuestra exposición vamos a tratar diversos temas relacionados con la seguridad y salud laboral ante la crisis sanitaria por COVID-19. Comentaremos aspectos claves del entorno en general. La jornada vamos a ver criterios técnicos y además planes de contingencia, un poco lo que es aspectos a tener en cuenta a la hora de implementar acciones y a la vez minimizar posibles responsabilidades empresariales. En este sentido, la jornada va a tener una duración aproximada de 1 hora. Esperemos que sea de su interés y, de nuevo, agradecerle su asistencia. Les recuerdo que tienen a su disposición también el chat para cualquier duda o consulta que tengan y que responderemos esas dudas al final de la jornada, si vamos bien de tiempo, o por email privado al finalizar la misma. Estas consultas agradeceríamos que las hicieran directamente al organizador. Y con la intención de ajustarnos al máximo al tiempo, comenzaremos esta exposición, que empezaremos por mi parte, un servidor, empezará en este sentido. El índice de contenidos de la jornada los tienen ustedes en la diapositiva y son los siguientes, ¿no? Empezaremos por los aspectos claves a considerar, ¿no? Y medidas recomendadas, así como continuaré con el plan de contingencia. Explicaremos también los equipos de protección, porque realmente nos estamos encontrando con bastantes preguntas sobre estos aspectos claves y sobre todo en el entorno de las mascarillas. Después, brevemente, expondré también lo que es la regulación y la gestión del teletrabajo y la comunicación, que son aspectos claves a la hora de implementar toda esta serie de medidas en las organizaciones. Y a partir de aquí ya pasaré la palabra a mi compañero Óscar, que nos comentará todo lo que es el marco normativo de prevención del COVID-19 en los centros de trabajo vía las actuaciones inspectoras de vigilancia de inspección de trabajo que fueron habilitados para tomar vigilancia del cumplimiento de estas medidas en las organizaciones. Y posteriormente nos hablará de actuaciones comprobatorias, así para finalizar con lo que es las competencias autonómicas al respecto. Sin más, empezar lo que es mi parte, y en este sentido va a empezar comentando que el Ministerio de Sanidad, en el marco del plan para la transición hacia una nueva normalidad, pues en abril ya publicó la estrategia, ¿no?, de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia del COVID-19, y la evolución de la crisis sanitaria ha obligado a adaptar y concretar de manera continua las medidas adoptadas para que se recupere paulativamente la vida cotidiana y la actividad económica. ¿Qué ha hecho? Pues actualizar la información a través de distinta normativa. Como ustedes saben, constantemente tenemos normativa diversa a través de órdenes, reales decreto o publicaciones que durante la sesión iremos comentando. Sobre la intervención de las empresas a través de los servicios de prevención es vital, ¿no? Está siendo crucial, adaptando su actividad con recomendaciones y medidas no solo de lo que decía de la Administración, sino de lo que los servicios de prevención nos están valorando y para llevar a cabo y con el objetivo básico de evitar contagios. Al final, hemos de ser conscientes de que lo principal es prevenir, integrar y comunicar. Cuando digo prevenir, como digo aquí, procedimientos adecuados, integrar esos procedimientos en toda la organización, integrarlos desde dirección a cada uno de los trabajadores y comunicar, una vez elaborados estos procedimientos. Y esa información es básica. Saber informar adecuadamente y continuamente, no vale inicialmente cuando salió en abril y cuando hicimos en mayo el plan de contingencia, sino continuamente adecuarlo a las necesidades y nuevas comunicaciones oficiales que se vayan dando.
Respecto a los aspectos claves a considerar en las organizaciones y que permiten o permitirán, por un lado, minimizar las posibilidades de contagio y, por otro, evitar responsabilidades que antes les he comentado ante la situación de COVID, les he querido diferenciar en, primero, establecer las fuentes de información. Debemos constantemente estar al día de las distintas informaciones facilitadas por los organismos que les he puesto aquí. Administraciones competentes, inspección de trabajo, sindicatos, mutuas, servicios de prevención y, evidentemente, también Instituto Nacional de la Seguridad Social. Debemos pensar en las personas. Debemos pensar en aspectos psicosociales, psicológicos, la incorporación en la rutina del trabajo después de diversas fases que hemos estado pasando durante los últimos 8 o 9 meses, hacen que debamos de pensar en ellas y potenciar aspectos concretos de ayuda y soporte psicosocial, ¿vale? Y en este sentido, también el hecho de informar constantemente hace que las personas se sientan seguras, ¿no? Avanzar esas informaciones, evitar divulgaciones desviadas de la realidad, ¿no? O noticias falsas, fakes, y evidentemente tomar a partir de aquí las medidas recomendadas que constantemente nos realizan las fuentes antes comentadas. En este sentido, seguir las instrucciones y medidas establecidas por las autoridades sanitarias es clave, como he dicho, para la organización en sí, ¿no? La clave de la reorganización al final es el respeto por mantener diferentes distancias de seguridad, buscar ubicaciones más amplias, reducir el número de trabajadores en cada espacio. Todos estos factores condicionarán a la organización en las medidas de prevención a implementar en cada momento. Tenemos que, pues bueno, flexibilizar horarios, intervalos de tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las medidas organizativas, como las de higiene y distanciamiento, deberíamos incluirlas en un plan de contingencia, que ahora veremos. Es imprescindible tener en cuenta una serie de aspectos. 1. Reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición. Tenemos que informar a los trabajadores, como pongo aquí, como ven ustedes en la diapositiva, de las pautas y medidas para evitar el contagio. Y todo siempre por escrito. No sirve, las palabras se las lleva el viento. Siempre lo digo, habitualmente es una de mis palabras, ¿no? Hay de mis frases, ¿no? Eso de que las palabras se las lleva el viento. De dejar constancia por escrito de todo. Posibilidad de realizar formación previa a distancia y recibir información por los canales telemáticos, mejor que los presenciales, evidentemente, ante la situación. Cuestionarios de síntomas por parte de cada trabajador, diarios si puede ser. Derivar el servicio de prevención para valorar al personal vulnerable. Prevenir con los equipos de protección necesarios a todo el personal. Enganchar cartelería informativa para el propio personal o para clientes y proveedores, no solo para nuestro personal de la organización. Planificar turnos de trabajo, entradas, salidas de trabajadores, espacios comunes, preparar, eliminar. A veces no somos conscientes, máquinas vending, todos los lugares posibles donde tengamos la posibilidad de contactar varias personas, reorganizar los espacios de trabajo, atención al cliente, zonas de espera, separaciones mínimas de 1,5 metros y potenciar el teletrabajo. A nivel de medidas organizativas y de higiene más significativas, porque hay muchas, pero les voy a poner 4 específicas y importantes, que una es, evidentemente, usar la mascarilla adecuada a la actividad que se realiza, en caso que lo determine el servicio de prevención, planificar las tareas y procesos para que los trabajadores puedan mantener siempre el 1,5 metros de seguridad, evitar desplazamientos innecesarios, establecer una etiqueta respiratoria. ¿A qué me refiero a establecer una etiqueta respiratoria? A que, bueno, el hecho de comunicar que llevar una mascarilla pues hace que toser y estornudar dentro de la mascarilla y cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo en caso de no llevarla y desechar ese pañuelo en un cubo
con una bolsa interior, realizando higiene de las manos posterior. Eso es básico. Pero debemos de ir recordando a la gente, a todo el personal, que realmente se debe de hacer y cumplir. No solo a nivel profesional, en el entorno laboral, sino en el entorno personal también, ¿no? Evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca. En definitiva, practicar también buenos hábitos de higiene respiratoria, ¿no? Aprovisionar, otra parte, aprovisionar de productos higiénicos a todo el personal, reincorporar en el último momento, en caso de que tengamos ciclos de reincorporación de personas, a las actividades que supongan aglomeraciones y en lo posible evitarlas, ¿no? Organizar la entrada al trabajo escalonadamente, evitar compartir material, evitar zonas comunes. En establecimientos, por ejemplo, abiertos al público, siempre debemos implementar medidas establecidas ya y recomendaciones que nos están comentando desde el Ministerio de Sanidad, pero además, por nuestra manera de actuar, debemos de aplicar medidas de minimizar el contacto, ¿no? Además de cumplir con diferentes medidas. Hay premisas como son el aforo máximo, el mecanismo de control de acceso a entradas. Ustedes lo están viendo ahora en todas y cada una de las tiendas, ¿no?, que están abiertas al público, ¿no? Controlar que los clientes guarden distancia, se fomenta el uso del pago online mediante tarjeta, se fomenta el uso de mamparas de plástico rígidas, semirrígidas, de fácil limpieza y desinfección, etcétera, etcétera. Y ahora, a partir de ahora ya, como he comentado, debe de estar implementado un plan de contingencias. ¿Y este plan de contingencias en qué se basa? Lo basamos en adaptar. Es una adaptación de la evaluación de riesgos a la nueva situación, reajustando cada lugar de trabajo, añadiendo el factor COVID-19. Debemos consensuarlos con los representantes de los trabajadores porque es un tema importante. Cuando analizamos las tareas y la evaluación de los riesgos de exposición, nos encontramos con tres tipologías: una exposición de riesgo, una exposición de bajo riesgo y una baja probabilidad de exposición. Cuando hablamos de una exposición de riesgo, nos referimos a aquellas situaciones en que se puede producir un contacto estrecho con un caso sospechoso confirmado de infección del SARS-CoV-2, ¿no?, del COVID-19. Una exposición de bajo riesgo serían aquellas situaciones laborales en que la relación que se pueda tener con un caso sospechoso confirmado no incluye un contacto estrecho. Y la baja probabilidad de exposición, trabajadores que no tienen atención directa al público, o si la tienen se produce a más de 1,5 metros de distancia, o disponen de medidas de protección colectiva que eviten ese contacto, ¿no?, de mampara de cristal, separación de cabinas, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas trabajadoras pueden ser ubicadas en cualquiera de los tres escenarios. Y recuerden, el plan de contención les debe de ayudar a poder ser el servicio de prevención o, si asumen ustedes la prevención personalmente, establecer también, conocer, evidentemente, todo esto que les estoy diciendo, ¿no? Saber dónde identificar esas tareas, saber qué tareas está realizando cada uno de sus trabajadores y, evidentemente, identificar los escenarios de riesgo en función de la actividad que realice cada uno de los trabajadores. Por lo cual, lo que decía, las personas trabajadoras pueden ser ubicadas en cualquiera de los tres, pero no de manera permanente y general, sino siempre en función de la naturaleza de las actividades o tareas que realiza y de la evaluación del riesgo de exposición. Por lo cual, debemos de tener en cuenta estos factores. Como ven ustedes aquí en esta diapositiva, les he puesto lo que nos traslada el Ministerio de Sanidad en este sentido. Establece categorías de actividades en función del riesgo y los requerimientos de protección requeridos. En este sentido, diferencia diferentes tipos de actividades. Evidentemente, el personal sanitario, asistencial, residencial, que tiene casos está tratando casos directos de confirmados o sospechosos de COVID, estará en exposición de riesgo en esta categoría.
Ahora bien, el personal sanitario cuya actividad laboral no incluye el contacto estrecho con un caso sospechoso o confirmado de COVID estará en la exposición de bajo riesgo, y el resto de personal que no esté ni en un caso ni en el otro estará en baja probabilidad de riesgo, ¿no? También nos indica en estos cuadros una serie de requerimientos, ¿no?, que son en función de la evaluación específica del riesgo de exposición, ¿vale? En cada caso, los equipos de protección que debemos de utilizar. Como ven ustedes, si evidentemente si tenemos un contacto continuo y estrecho con personas con COVID o con casos sospechosos, evidentemente tendremos que utilizar una serie de protección biológica, un equipo de protección individual biológico, ¿vale? Y en los que tengan baja probabilidad de exposición no será necesario el uso de EPI. Ahora bien, siempre determinará esta necesidad o no el técnico de prevención, que valorará eficientemente las necesidades o no de las diferentes actividades que realiza cada uno de los trabajadores. Debemos establecer también en el plan de contingencia una serie de medidas de prevención en ese plan de contingencia. Muchas de ellas las he comentado ya anteriormente a nivel de general, pero las quería específicamente incluir para que tengan en cuenta que en el plan de contingencia se deben de especificar desde medidas organizativas, medidas para minimizar el contacto entre trabajadores, planes de continuidad ante un aumento de bajas laborales de personal, establecer, pues desde redistribuciones de tareas y de trabajo, y todo lo que he dicho en establecimientos abiertos al público, ¿no? Lo que he dicho de aforo máximo, mecanismos de control, control de distanciamiento, información a los clientes, ventilación natural, ¿vale? Y en general, también para todos, es crear burbujas laborales reducidas, que esto a veces no lo tenemos en cuenta, pero sí que sería conveniente que tengamos burbujas laborales controladas. Sí sería importante, bueno, no les he comentado antes, a nivel de, las medidas de protección colectiva. Debemos implementar medidas físicas de separación, ¿no? Lo que es ventanillas, mamparas, interfonos, delimitación de distancia entre las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, si tenemos que atender a terceros, a personas externas de la organización, delimitarlo a través de mamparas y ventanillas de atención. A nivel de medidas de protección del personal, si las medidas anteriores que he comentado, de organizativas y colectivas, no son suficientes para controlar el riesgo de infección en el trabajo, debemos considerar equipos de uso personal, que son para la protección de las personas del entorno de quien las lleva, ¿no? Que pueden incluir uso de mascarillas higiénicas, mascarillas quirúrgicas, mascarillas de protección respiratoria y protecciones faciales. En el caso de mascarillas higiénicas y quirúrgicas, cobra especial importancia la necesidad de adoptar estas medidas de protección siempre como complemento y conjuntamente con el resto de medidas de distanciamiento e higiene recomendadas. Dentro del plan de contingencia, también establecer un protocolo específico para personas vulnerables y o sensibles o con patologías previas. El servicio de prevención deberá valorar su adecuación al lugar de trabajo y adaptación al mismo. O sea que, en caso contrario, si no, el servicio de prevención realizará un informe para que el trabajador lo facilite a su médico del servicio público para valorar la posible baja laboral, ¿no? Designaremos, que es otro punto importante, al responsable de actuación de COVID, de caso de contagio. La empresa debe facilitarle informarle de cómo actuar en caso de que se produzca algún caso COVID y facilitarle el listado de personal especialmente sensible para poder aislarlo rápidamente en caso de contagio. Es importante. A nivel de las empresas, ¿no? A través de los servicios de prevención,
o asumiendo la prevención propiamente la empresa, están llamadas a colaborar con las autoridades sanitarias en la detección precoz, ¿no?, de todos los casos compatibles con el COVID-19 y sus contactos, ¿no?, para controlar que no haya transmisión, evidentemente. La coordinación con las autoridades sanitarias para establecer los mecanismos para la detección, investigación y seguimiento de los casos los definiré ahora, ¿no? Aquí les he puesto cada una de las partes que debería de incluir este plan de contingencias, ¿no? En el tema de detección, notificación, estudio y manejo de los casos y contactos que se pudieran producir en la organización. A nivel de detección, debemos de tener en cuenta la detección precoz, ¿no?, mediante pruebas de detección de antígenos o bien PCRs, ¿no?, o técnica, como le llaman, ¿no?, molecular equivalente, ambas pruebas a través del tracto respiratorio superior e inferior, ¿no?, en caso de que se produzcan. ¿Quién lo debe hacer? Bueno, ya he dicho, servicios de prevención nos deben de dar el soporte en este sentido, ¿no? La clasificación de los casos las diferenciaremos en caso sospechoso, probable, confirmado o descartado. ¿Cuándo será un caso sospechoso, ¿no?, con síntomas o cuadro clínico? Un caso probable, cuando con respiración ya más grave o cuadro clínico muy, muy visible, ¿no? Caso confirmado, cuando tengamos una infección activa y resuelta, es decir, que nos lo haya confirmado una de las pruebas establecidas. Y el caso descartado, pues cuando, evidentemente, las pruebas correspondientes den negativo, y en este caso, y además no haya una alta sospecha clínica, porque podría darse que se hubiera producido también un falso, ¿no?, un falso negativo, por lo cual, aunque nos den negativo las pruebas, si vemos realmente una alta sospecha clínica, también deberemos tomar las medidas correspondientes. Respecto a las estrategias diagnósticas frente al COVID-19, los profesionales sanitarios del Servicio de Prevención realizarán la prueba más adecuada en cada caso, ¿no? Comentado. Respecto a la notificación de los casos confirmados con infección activa serán de declaración obligación urgente a la Administración, y los brotes en cada momento también, ¿no?, que se produzcan, tal como establece también y lo determina la estrategia que he comentado antes, la normativa que que ha redactado el Ministerio de Sanidad sobre la estrategia de detección precoz, vigilancia y control del COVID-19. Respecto al manejo de los casos, ¿qué deberíamos de hacer? Pues deberíamos de aislar a la persona a la espera del resultado de las pruebas correspondientes y a la vez buscaremos los contactos laborales estrechos. Que es importante también que saber y que nos estamos encontrando, porque esto ha ido variando también a lo largo de todos estos meses, es que después de ahora, actualmente tal como está, después de 10 días de aislamiento, no será necesaria la realización de una prueba PCR para levantar el aislamiento, ni para reincorporarse, que es lo que nos interesa, a la actividad laboral. Por lo cual, en principio, no es obligatorio. Está bien, si ustedes consideran que desde la empresa se puede realizar sin obligar, evidentemente, porque la ley así lo dice, pues es una alternativa que yo creo positiva, ¿no? Las comunidades autónomas en general establecerán, que esto es importante también mencionarlo por si acaso, los procedimientos y circuitos, como saben ustedes, a seguir en cada uno de los casos que hemos comentado de clasificación y manejo. Debido a la multitud de información sobre lo que es un contacto estrecho, también he querido especificarlo, y según las normas actuales se considerará contacto estrecho, como ustedes ven en la diapositiva, en principio a cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso, ¿no?, personal sanitario, sociosanitario, que no ha utilizado las medidas de protección adecuadas, o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar al que acabo de comentar, ¿no? Por un lado, o cualquier persona que ha estado en el mismo lugar de un caso a una distancia menor de 2 metros, visitas, reuniones, comidas,
y durante más de 15 minutos sin utilizar las medidas de protección adecuadas. El servicio de prevención valorará el seguimiento y la adecuación de dichas medidas, si son adecuadas o no. No porque lo diga la persona correspondiente, sino debe determinar un técnico especializado. En el contexto de centros educativos, solo lo he puesto para mencionarlo, se seguirá lo establecido en la guía de actuación ante la aparición de los casos, como muy bien ustedes saben, de COVID-19. Ya finalizando mi exposición, quería detallar, porque lo he dicho al principio, ¿no?, que los equipos de protección a utilizar en la exposición del COVID, ¿no? En este sentido, porque hay muchas dudas y preguntas, ¿no?, sobre este aspecto, ¿no? Les quería detallar por encima todo lo que son, sobre todo, las mascarillas. Perdón. Las mascarillas de protección respiratorias, en principio, es la primera que quería comentar. 4 tipos. Veremos ahora. El primero sería las mascarillas de protección respiratorias autofiltrantes. Su uso previsto es proteger al usuario básicamente de gotas y aerosoles filtrando el aire inhalado mediante el uso de material filtrante ajustándose a la cara. Se clasifican en FFP1, FFP2 y FFP3. Cuanto más alto es el número, mayor grado de filtración. Las mascarillas autofiltrantes con válvula de exhalación solo protegen al portador de la misma y, por lo tanto, no son adecuadas para la protección de terceras personas, que lo sepan. Están indicadas solo para los trabajadores que están en contacto estrecho con enfermos COVID-19 o sospechosos de estarlo durante los planes de contención. Habitualmente, el personal sanitario utiliza no solo este tipo de mascarillas, sino también, además, habitualmente los habrán visto con 2 mascarillas, ¿no? FFP2 habitualmente y una mascarilla higiénica o quirúrgica, en este caso también. Mascarillas quirúrgicas son productos sanitarios y se autocertifican. Les he puesto aquí la norma. Su uso previsto principal es proteger a terceros de la exposición a gotas potencialmente infectadas que procedan de la persona portadora de la mascarilla quirúrgica, filtrando el aire exhalado. Y no obstante, también ofrece cierta protección a la persona portadora, ¿no?, del equipo filtrando el aire inhalado. Cierta, pero no suficiente, ¿eh? Cierta, ¿eh? O algo de protección, evidentemente, es mejor llevar que no. Mascarillas, el tercer tipo de mascarillas serían las mascarillas higiénicas o cobertores faciales. Son mascarillas como las más utilizadas, las que podemos encontrar y debemos de utilizar a nivel colectivo. Son mascarillas marcadas por una SUNE, que lo sepan, establecidas, y unas especificaciones técnicas que ustedes podrían o deberían de llevar cada una de las que estamos comprando. Por un lado, la UNE 64.1 son mascarillas higiénicas no reutilizables y la UNE 0065 las mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Tienen como objetivo evitar los contactos comunitarios. Son análogas a las mascarillas quirúrgicas, pero sin ser material sanitario, y ayudan a evitar contagios entre toda la población. ¿Vale? Filtran en cierto grado, les he puesto aquí el aire exhalado y la parte del aire inhalado que atraviesa el material de la mascarilla. Evidentemente, tenemos que analizar, como he dicho, la norma, que las especificaciones técnicas que deben de incorporarse en todas ellas. Por último, a nivel de mascarillas o protecciones faciales, les he querido poner las pantallas faciales, ¿no? Que su uso previsto es la protección del usuario frente a gotas y salpicaduras de líquidos que puedan suponer un riesgo para la salud al entrar en contacto con los ojos y la piel. Pueden usarse como protección frente a salpicaduras, con combinación con una mascarilla para complementar la protección del usuario como segunda barrera, ¿no? Y con respecto a la protección a terceros, no se recomienda el uso de una pantalla facial para evitar la propagación del virus, a no tener un efecto de filtrado.
Otros tipos de equipos de protección personal individual son los, pues desde guantes de protección, otro tipo de protección ocular o facial, o ropa de protección, etcétera, etcétera. Ropa de protección es conveniente también, ¿no? Tener algún mono, ¿no? Que proteja la ropa para, por ejemplo, la persona responsable de actuación COVID, ¿no? En la organización. Sería positivo tener un guardado para protegerse eficientemente de la situación cuando se produzca un caso susceptible de ser COVID-19 en la propia empresa. Sobre la selección y el uso de los equipos necesarios, la empresa, una vez realizada la evaluación de riesgos, estará a disposición entonces de definir cuál es la medida de protección personal que mejor se ajusta a cada caso concreto. En este caso, el equipo de protección individual establece, hay un artículo que es el artículo 4 de la Ley de Prevención que lo define, ¿no? Como cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de los riesgos, de uno o varios, ¿no? Que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo, así como cualquier complemento accesorio destinado también a tal fin, ¿no? Atendiendo a esta definición, las dos últimas mascarillas que he comentado anteriormente, las quirúrgicas higiénicas, no la pantalla, sino las mascarillas quirúrgicas higiénicas, podrían ser consideradas equipos de protección a efectos de la ley de prevención como complemento al conjunto de medidas de protección colectiva y organizativas indicadas anteriormente. Es importante señalar que la protección de las mascarillas quirúrgicas higiénicas tienen su máxima eficacia cuando todos los trabajadores la llevan. Es decir, eso es un uso de protección colectivo y no solo individual. En caso de ser necesario el uso de mascarillas, el empresario deberá proporcionar al trabajador el tipo concreto que se haya decidido, ¿no? Tras efectuar esa evaluación que ha realizado el servicio de prevención o el servicio propio o ajeno de prevención, y este último la utilizará, ¿vale?, el trabajador en conformidad siempre con las instrucciones. Esas instrucciones, evidentemente, tenemos la obligación como empresa de facilitarles e informarles de las mismas. El uso de las mascarillas. Deben de seguirse las instrucciones de colocación, uso, limpieza y mantenimiento que acompañen a cada tipo de equipo. Y los trabajadores deben estar, como he dicho varias veces ya, debidamente informados. Es importante también tener en cuenta las particularidades personales de cada trabajador que pudieran influir sobre todo en el ajuste o uso correcto del equipo. Cada uno pues tendrá una talla diferente a lo mejor de mascarilla, ¿vale? Y de este modo evitaremos la reducción del riesgo de posible contagio. El uso de cualquier tipo de mascarilla también puede suponer también una carga a veces para según qué tipo de trabajador, ¿no? Yo qué sé, si la resistencia a la respiración, demasiado calor que puede ocasionar. Bueno, tenemos que tenerlo en cuenta para reducir a lo mejor los tiempos máximos de exposición y establecer pues periodos de descanso para que puedan ser individualizados y que estén en aislamiento esa persona que tiene estos problemas y realmente tenga un tiempo de descanso de uso de la mascarilla correspondiente. En cualquier caso, habrá que considerar la compatibilidad de estos equipos con cualquier otro equipo que pudiera ser necesario según lo que establece la evaluación de riesgos laborales. Y por último ya comentar que el tiempo máximo de uso va a depender mucho de las condiciones de trabajo y del trabajador. Pero cualquier tipo de mascarilla debería de ser cambiada en función de la duración máxima, evidentemente, y también como mínimo cuando estén humedecidas o en situación de degradación. Para finalizar, comentarles que a nivel del teletrabajo deberíamos de potenciarlo, evidentemente, y esto nos lo marca la normativa actual, facilitar las herramientas y condiciones de prevención adecuadas, aumentar la interacción entre el trabajador y empresa
para sentir ese factor, ¿no?, de pertenencia a la organización, porque a veces el hecho de que un trabajador lo tengamos desplazado en su casa, pues es un hecho que a veces descuida de que realmente tenemos esa necesidad humana de relacionarnos, ¿no? Trabajar con la conciliación esta de familiar y laboral y potenciar la formación a distancia, ¿no? Con equipos, vernos virtualmente es importante, continuamente, tener reuniones virtuales y demás. Ya por último, el teletrabajo, les he querido establecer todas las normativas, ¿no?, actuales del teletrabajo y resumirlas en: tendrá la consideración de trabajo a distancia aquel que en la prestación de la actividad laboral se realiza de manera preponderante en el domicilio. Este es un primer punto, ¿no? Domicilio del trabajador o lugar libremente elegido por este, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo. Eso es importante. El acuerdo por el que se establece el trabajo a distancia se formalizará siempre por escrito. Los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan los servicios en el centro de trabajo. Eso es importante. Y tendrá el derecho a percibir como mínimo la retribución total establecida por su global, conforme a su grupo profesional, evidentemente. El empresario deberá establecer los medios necesarios para regular o asegurar el acceso de este trabajador, de trabajadores, al empleo, ¿no? Favorecer su promoción profesional, etcétera, etcétera. Otro tema importante en este aspecto del teletrabajo es: tienen derecho a la protección, importantísimo, de su seguridad y salud, cual ahí tenemos que analizar a través de la evaluación específica de esos lugares de trabajo a distancia. Y, por último, podrán ejercer derechos también, que es importante tenerlo en cuenta, de representación colectiva conforme lo previsto en la ley. Y ahora sí, por último, comentarles, ya dejaré la parte que finaliza a mi compañero Óscar, que es importantísimo, y lo he dicho varias veces, informar adecuadamente de los procedimientos a todas las personas que forman la organización. Facilitar al máximo que el trabajador pueda compartir cualquier situación de duda, que sea informado, que pierda el miedo a la incertidumbre, y involucrar evidentemente a todos los representantes de los trabajadores para facilitar esta tarea. Sin más, paso la palabra a mi compañero Óscar. Eusebio, muchísimas gracias por tu exposición. La verdad es que me ha ayudado mucho, porque así podré avanzar bastante en el criterio técnico 103, aunque haré bastante referencia a ciertos puntos que han estado comentando en tu exposición. Con respecto al criterio técnico número 103, sobre las actuaciones de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, pues aquí el criterio técnico tiene 27 páginas, ¿vale? Y entonces lo que he tratado es de hacer aquí un pequeño resumen sobre estas actuaciones y el alcance de la habilitación que pueda tener la Inspección de Trabajo. Pasado, ahora. Con respecto al marco normativo de prevención del COVID en los centros de trabajo, pues indicar que en el Real Decreto Ley del 21 de 2020, el llamado, podemos decir, el Real Decreto Ley de la nueva normalidad, en su artículo 7, establece una serie de medidas de prevención e higiene en los centros de trabajo, en los que tanto el titular de la actividad económica como el director del centro o de la entidad debe de llevar al cumplimiento 5 puntos en concreto que he visto ahora. El primer punto sería adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección. Lógicamente, estén adaptadas a las características del uso del centro de trabajo y de la capacidad del mismo. También tiene que poner a disposición de los trabajadores tanto agua y jabón o geles hidroalcohólicos. También tiene que adaptar las condiciones de trabajo de tal forma que se mantenga una distancia de separación mínima de 1,5 metros entre los trabajadores, tal y como está comentando usted con respecto a los planes de contingencia.
o cuando no sea posible mantener esa distancia, pues deberá proporcionarse el equipo de protección adecuado a nivel de riesgo, tal y como también muy bien está comentando usted con estos posibles tres escenarios que nos podemos encontrar. También tiene que adaptar las medidas para evitar la coincidencia masiva de personas en los centros de trabajo. Aquí se habla durante la franja horaria de previsible mayor afluencia, que en resumen, pues lógicamente será principalmente tanto en los horarios de entrada como en los y por último, tiene que adaptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial o puesto de trabajo. Lógicamente, esta medida venía un poco justo cuando se finalizó el aislamiento domiciliario y también la potenciación del uso del teletrabajo, lógicamente, cuando esté posible. Pues bien, el Real Decreto Ley 21/2020 sufrió una modificación en su artículo 31 por el Real Decreto Ley 26/2020. Entonces, en concreto, que se especificaba lo siguiente: se iba a habilitar a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que puedan vigilar, hacer requerimientos o, en caso de incumplimiento, pues extender actas de infracción. ¿De cuáles puntos? Pues del punto A, del punto B, del C y del D. Paso hacia atrás, medidas de ventilación, limpieza y desinfección, agua y jabón o gel hidroalcohólico, la separación interpersonal o los equipos de protección individual y la coincidencia masiva de personas. ¿Ah? El incumplimiento por el empleador pues, se constituirá como infracción grave y en este caso se cogió la parte de la normativa a nivel de prevención de riesgos laborales que regula la ley de infracciones y sanciones sociales. Con respecto a las actuaciones inspectoras de vigilancia de estas medidas, indicar que con la aparición de este Real Decreto Ley 26/2020, pues modifica un antiguo criterio operativo, que era el criterio operativo o 102 de la Inspección de Seguridad Social. En este nuevo criterio técnico 103 se habla que las actuaciones inspectoras de vigilancia pues van a tratarse de medidas de salud pública y no de medidas de prevención de riesgos laborales, que se van a habilitar a los tres colectivos de funcionarios, tanto la Inspección de Trabajo como los inspectores laborales de las escalas de seguridad y salud laboral, y también los técnicos habilitados de las comunidades autónomas, que como sabemos, los técnicos habilitados no pueden extender actas de infracción, pero en este caso sí pueden hacer un requerimiento y en caso de incumplimiento derivar esa actuación a la Inspección de Trabajo para que sean ellos las que realizan o elaboren las actas de infracción. También la vigilancia del cumplimiento del artículo 7, como hemos visto, del apartado de A a D, en donde se excluye el E, que sería el tema de la potenciación del teletrabajo. Entiendo que es posible porque sería una medida un poco más subjetiva y más difícil de comprobar las medidas por parte de la inspección, aunque también resulta un poco extraña porque fue la medida estrella después de la aparición del Real Decreto Ley del estado de alarma. Y también con respecto al D, cuando única y exclusivamente afecta a las personas trabajadoras. Por lo tanto, si estamos hablando de usuarios del centro, la Inspección de Trabajo no tendría la habilitación, pero si fuese en la coincidencia masiva de personas trabajadoras, en este caso sí podría actuar. También se indica que, lógicamente, también se comunicarán a las autoridades sanitarias cualquier otra incumplimiento en materia de salud pública que la Inspección de Trabajo pudiera detectar. Pero en este caso no harían una actuación directa con una posible actualización. También la vigilancia de estas medidas, ¿hasta cuándo van a durar? Pues lógicamente hasta la finalización de la crisis sanitaria que termine el gobierno. Esperemos que cuanto más pronto, muchísimo mejor. Indicar que la habilitación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está limitada a tres aspectos principales: vigilar el cumplimiento de las medidas que se establezcan en las empresas y en los centros de trabajo, exigir el cumplimiento de las mismas mediante un requerimiento y, en caso de incumplimiento, pues extender las posibles actas de infracción. Indicar también que aquí la Inspección de Trabajo no va a poder paralizar trabajo, salvo que se constatase un riesgo de contagio a los trabajadores durante esa actuación inspectora, en cuyo caso emitirá el informe a las autoridades sanitarias y esta es posible que, en caso de que se determine, pues puedan establecer un cierre preventivo de este centro. Pero no lo haría la Inspección de Trabajo.
Con respecto al ámbito de la habilitación, de la inspección de trabajo y las medidas de prevención e higiene, hemos comentado tanto del punto A como el punto D, indicar que el sujeto responsable del cumplimiento va a ser solamente, exclusivamente el empresario. No va a ser el director del centro, sino ni el responsable del titular, va a ser el empleador, tal cual se establece así como si fuese la parte a nivel de relación laboral entre un contrato de trabajo que se establezca. Empleador de esos trabajadores será el responsable, no un director del centro de trabajo. También se indica con respecto a los medios de transporte que esté puesto a disposición de los trabajadores para desplazarse en los centros de trabajo, por ejemplo, cualquier tipo de autobús, ya que la empresa esté en un polígono, pues también la inspección de trabajo, los funcionarios habilitados podrán actuar en caso de incumplimiento, pero en este caso informando a las autoridades sanitarias competentes. También se indica que se tiene que garantizar la protección a los alojamientos, ya se localicen tanto dentro como fuera de los centros o lugares de trabajo, mientras lógicamente estos alojamientos estén puestos a disposición por el empresario, y que el cumplimiento de varias de las medidas establecidas en el artículo 7, pues se consideran independientes y acumulables. Por lo tanto, se puede extender el margen de infracción 3 o 4 puntos de lo que hemos estado hablando, porque nos podemos encontrar varias infracciones graves dentro de una misma acta de infracción. Resumiendo las 4 medidas de las que la inspección de trabajo va a ser, en este caso, vigilancia. Con respecto a las medidas de ventilación, limpieza y desinfección, pues el incumplimiento de cada una, como hemos visto, puede ser una infracción totalmente diferente. Podemos tener una infracción por parte de la ventilación, otra con la limpieza y otra con la desinfección. Que los protocolos que establezcan las empresas, lógicamente, tienen que ser específicos, no valen protocolos generales que apliquemos, sino que tienen que estar adaptados a las características de la empresa y que se tomarán como referencia por las recomendaciones de los documentos tanto del Ministerio de Sanidad como del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aquí os pongo en esta diapositiva algunos de los que he rescatado en este caso de la página web del Ministerio de Sanidad, con respecto al tema de las recomendaciones a nivel de ventilación, infección en este caso de transporte público o medidas higiénicas para la prevención del contagio del COVID. Con respecto a la disposición de agua y jabón o hidroalcohólico desinfectante, indicar que el incumplimiento de esta medida puede estar tanto tipificada como la normativa de prevención de riesgos laborales como la normativa de salud pública. Lógicamente sería una única infracción duplicada, se elegiría por un marco, y que el criterio para aplicar una u otra, pues lógicamente va a venir en función de la actuación inspectora. Con respecto a la adaptación de las condiciones de trabajo para mantener esta distancia de 1,5 metros, indicar que la obligación primera y principal es adaptar el centro de trabajo para mantener esta distancia de seguridad y no que se faciliten las mascarillas de protección a los trabajadores. Por lo tanto, el empleador tendrá que hacer todo lo posible para garantizar esa mínima distancia de seguridad, como pues adaptando las condiciones de trabajo, adaptando los turnos, planificando cualquier uso o lugares comunes. Y si haciendo todo esto es imposible mantener la distancia de 1,5 metros, entonces cuando va a surgir la obligación de proporcionar el equipo de protección según el nivel de riesgo que, como muy bien ha estado explicando mi compañero Usebi, con los posibles 3 escenarios según el procedimiento de actuación de los servicios. Con respecto a la medida de adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, pues solamente está prevista la actuación de la inspección, como hemos comentado antes, cuando afecte a las personas trabajadoras. Y, lógicamente, la inspección se va a centrar su vigilancia en las horas de entrada y de salida, donde previsiblemente va a haber más coincidencia masiva de trabajadores. Eso sí, la actuación de la inspección descarta, por supuesto, el tema del control del aforo del público, que esto ya muy exclusivamente la actuación competente a nivel
Con respecto a otras obligaciones que están un poco complementarias o vinculadas a estas cuatro que hemos visto anteriormente, indicar una importante sobreinformación e información de las personas trabajadoras, ya que en el criterio técnico se indica que lógicamente no va a existir una eficaz implantación de estas medidas sin una buena información y formación actualizada a las personas trabajadoras. Información sobre las medidas que se van a adoptar, cómo se van a implementar, así como las posibles obligaciones que tienen las personas trabajadoras sobre, por ejemplo, la utilización de las mascarillas, que ya bien usted ya está comentando sobre los posibles usos, las ventajas y las desventajas y los escenarios de exposición que tienen cada una, la ordenación de los puestos de trabajo, cómo se va a ventilar. Pues lógicamente todo esto es imposible hacerlo sin tener una buena información y formación por parte del empleador. Incluso también se indica en el procedimiento de actuación de los servicios de prevención del Ministerio de Sanidad que se debe garantizar que todo el personal cuenta con una información y formación actualizada. Por lo tanto, el incumplimiento de esta medida por parte del empleador es constitutivo de infracción. ¿Qué más? Pues lógicamente también en el criterio técnico se indica el alcance de documentar todas estas medidas organizativas, técnicas, higiénicas que ha implantado la empresa, porque considera que una adecuada implantación de estas medidas requiere siempre una documentación de las mismas. Esta documentación también va a servir ¿para qué? Para establecer las personas responsables de su ejecución, exactamente igual que una planificación de la actividad de prevención dentro del marco del plan de prevención de riesgos laborales, pues para dar una correcta también información a los trabajadores e incluso también está documentada para que sirva de cumplimiento de información que consulta a la representación legal de los trabajadores. En algunas guías, incluso, tanto del Instituto como del Ministerio, se habla de que esta medida se documenta en un plan de contingencia específico, plan de contingencia que muy bien está comentando mi compañero Eusebio, donde se tienen que integrar todas ellas. Al existir una falta de disposición normativa, ya que en el criterio técnico, en el Real Decreto Ley 21/2020 no se incluye, por lo tanto, la inspección de trabajo única y exclusivamente al empleador de propondrá la conveniencia de que esté documentado, pero en ningún caso su incumplimiento va a generar a constituir otra obligación vinculada a las otras cuatro anteriores sería la participación de los trabajadores y sus representantes, ya que existe tanto el derecho del comité de empresa como de los delegados de personas a ser informados y consultados bajo cuando haya una adopción de eventuales medidas preventivas, como en este caso ocurre por el tema del COVID. Incluso también, como hemos comentado en el apartado anterior, también en según el procedimiento de actuación para los servicios de prevención frente al COVID, la empresa debe establecer planes de continuidad de la actividad con un proceso de participación y acuerdo con la representación legal. Eso sí, ese incumplimiento no sería tipificado dentro del marco de la prevención de riesgos laborales, pero sí tendría una infracción a nivel de carácter laboral, tal como indica el criterio según el artículo 64.5 del Estatuto. Siguiendo con el punto de actuaciones comprobatorias y medidas derivadas, indicar que cómo va a actuar la inspección de trabajo, pues normalmente se realizará una visita presencial a los centros de trabajo y a los alojamientos que estén puestos a disposición de los trabajadores por parte del empleador, que se va a solicitar la presencia siempre de los representantes de los trabajadores y que se informará a la representación legal de los trabajadores de los hechos que se hayan constatado y las medidas adoptadas. ¿Para qué? Para que esta representación pueda comprobar el seguimiento del cumplimiento de las medidas por parte del empleador. Con respecto a los requerimientos, el requerimiento a los empleadores se podrá formular en lugar, lógicamente, de iniciar un acta de infracción, un procedimiento sancionador, siempre que no se derive perjuicios directos a y se comunicará al sujeto responsable por escrito o mediante una diligencia de actuación, señalando cuáles son las deficiencias junto con el plazo de subsanación. En este caso, tal y como estamos todos acostumbrados a ver cualquier tipo de acta de infracción en el marco de la normativa de prevención de riesgos laborales. Con respecto a la extensión de la acta de infracción, indicar que tiene un tipo infractor específico y autónomo dentro del cumplimiento en la
materia de prevención de riesgos laborales, que el precepto infringido va a ser o el punto A, el B, el C o el D del artículo 7, y como hemos visto también pueden ser independientes y acumulables, que la conducta tipificada será el cumplimiento de estos puntos, que se constituirá ya de base una infracción grave de la normativa de prevención, que está recogida en la Ley de Infracciones y Sanciones de la Orden Social, y que no se podrán extender actas de incumplimiento, actas de infracción por el cumplimiento de cualquier norma autonómica de salud pública o una norma estatal de salud pública distinta a las normas o al apartado especificado en el artículo 7.1 del Real Decreto Ley 21/2020, como estamos viendo anteriormente. Y por último, con respecto a las competencias autonómicas, podemos decir donde digo Diego, ¿por qué? Porque tanto lo establecido en el apartado 4 como el apartado 5 del artículo 31 del Real Decreto Ley 21/2020, el apartado 4 habla de la habilitación de la inspección de trabajo para el cumplimiento de esa medida, y el apartado 5 sobre la tipificación de infracción grave, pues lógicamente todo esto puede ser adaptado a lo que las comunidades autónomas por lo tanto también la inspección de trabajo deberá estar un poco atento a la autonomía correspondiente, y lógicamente el empleador exactamente igual. Por ejemplo, a nivel de Andalucía está mirando la norma, y en este caso se da por bueno todo lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto Ley 21/2020. Por lo tanto, la inspección de trabajo puede actuar con respecto y conforme a los marcados en este criterio. Eso sí, las comunidades autónomas lo que no pueden ser es ampliar ni total ni parcialmente el marco de actuación previsto ya en el artículo 31 del Real Decreto Ley 21/2020 en el artículo 7.1. Por lo tanto, se tienen que ceñir en todo caso. Pero que haya sido de su interés, Sebi, cuando quieras. Sí, Oscar, pásame la organización si puedes. Y básicamente, como estamos ya justo en el tiempo, si les parece, pues básicamente yo ya he respondido vía chat a todas las preguntas de mi apartado. Y sí que, en primer lugar, yo creo que quizá recoja una de las que te han hecho de tu apartado, Oscar, y te la remito, si te parece. Perfecto. ¿No, Oscar? ¿O? Sí, sin problema, Sebi. Vale, es que te escuchaba mal, Sí, yo también. Tenía un fallo de Vale. conexión ahora mismo. Vale. Básicamente, dicen que, a ver, me comentan por aquí, voy a coger alguna, tampoco, porque si no, ¿qué modificaciones ha sufrido el criterio operativo número 102/2020 sobre la actuación de la Inspección de Trabajo? Vale. Mira, tengo aquí tanto el criterio técnico 103 como el criterio operativo 102. En un principio, el criterio técnico 103, si lo encuentro, aquí en la pantalla. El criterio técnico 103 habla que quedan derogados ciertos apartados del criterio operativo 102. En concreto, los apartados 4B, 5B y 6. En este caso, si cogemos el criterio operativo, el 102, analizando estos apartados, pues en principio se centran sobre los puestos de trabajo que no implican el riesgo de exposición profesional a SARS-CoV-2. Podemos decir todos aquellos riesgos o en centros de trabajo que no se refieren tanto sanitarios como sociosanitarios, que sí tendrían un riesgo de exposición claro al COVID-19. Y en concreto, se habla aquí de la inspección de trabajo en el criterio operativo 102, comentaba que una vez finalizadas todas las actuaciones comprobatorias, analizaría los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales, y en caso de incumplimientos en materia
establecidas de salud y de las medidas sanitarias, se procederá a informar a los representantes de la empresa de las medidas fijadas por la autoridad sanitaria y de advertir la obligatoriedad de aplicarlas. Y que si constatase incumplimiento de conformidad, se informará a las autoridades sanitarias. Por lo tanto, en el criterio operativo 102, la inspección de trabajo no podía, o no tenía carácter, en este caso sí, vigilaba, pero no podía hacer ni requerimientos directos a la empresa, ni por supuesto generar ningún tema de acta de infracción, como en el criterio técnico 103, habilitado lógicamente por el Real Decreto Ley 26/2020, sí puede hacer ahora. En definitiva, la diferencia clara que hemos pasado de que la inspección de trabajo puede pedir requerimiento al empleador y también generar actas de infracción por cumplimientos en materia de salud pública. Perfecto. No sé si dejado de explicar. Creo que sí, creo que has hecho una respuesta más que amplia, o sea que muy bien, Óscar. Si les parece, o si os parece también, Óscar, cierro la sesión. Recordarles antes que les enviaremos un certificado a todos los asistentes y que en nuestra página web tienen a su disposición documentación relacionada con la materia tratada hoy y con diversa documentación en materia preventiva a su disposición. También ven ustedes aquí en la transparencia el 900-107-4925, que es el teléfono de nuestro Departamento de Prevención Genérica para consultas, así como el email general, y les he puesto el mío propio para cualquier consulta que tengan a partir de ahora, cualquier que les pueda salir en posterioridad y que no hayan formulado durante la sesión. En principio, nada más por nuestra parte. Muchas gracias por la asistencia de nuevo y esperemos volverles a ver en las próximas webinars que tenemos planificadas de aquí a final de año, que ya quedan pocas. Y ahora sí, Óscar, pedirte si quieres añadir algo más y si no, damos por cerrada esta jornada. Muchas gracias de nuevo a todo el mundo por la asistencia. Óscar. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los asistentes, que esperamos ver en la próxima webinar que tenemos a su disposición y que espero haberos servido de ayuda en lo máximo posible. Gracias a todo el mundo.